Soy José Luis Álvarez Rodríguez, pastor. Vamos a considerar la palabra sobre la fe. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque podemos venir a tu presencia para alcanzar la gracia para el oportuno socorro, Señor. Te pedimos que sigas aumentando nuestra fe en nuestra vida, en nuestra mente, que creamos como niños, ¿sí?, todo lo que dice tu palabra, Señor. Y tengamos la fe de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hebreos 11, del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay dos tipos de fe, hay muchos, pero vamos a considerar dos. La fe natural del hombre y la fe espiritual que proviene de Dios. La fe natural del hombre pocas veces duda en aplicarla en el trabajo, en la escuela, en la familia, en sus finanzas, en su vida diaria. Tiene fe. Por ejemplo, ahorita si tú le preguntas a una persona, ¿qué crees que vaya a pasar en el futuro? Todo va a salir bien. Vamos a tener mejor que lo que teníamos antes de las pandemias. No, se han equivocado. Si leemos la Biblia, las cosas van a empeorar. Pero tenemos que tener fe. Pero no la fe natural, sino la fe espiritual, la que proviene de Dios. Pero la fe espiritual que proviene de Dios, pocas veces la aplicamos. Porque la fe espiritual es creer en la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios. Y regularmente cada quien tiene su Biblia, cada quien tiene sus versículos, y ahí le dan vueltas y los revuelven y los mezclan y sale una fe que no es de Dios, es una fe de la persona, es una fe casi personal. Pero la fe espiritual que proviene de Dios pocas veces la aplica el hombre. Cuando se tiene un problema, no necesitamos ayuda. Lo primero que pensamos es quién me puede ayudar. Y piensas en el familiar que tenga dinero, que tenga relaciones, que tenga la oportunidad de ayudarte. Y le hablas a los amigos, al gobierno, a todo mundo. Y cuando ya ves que nadie te responde, recurrimos así, como diciendo, pues ya, voy a decirle a Dios o voy a orar a Dios. Así al último. Pero cuando leemos la palabra de Dios y la creemos, principalmente vamos a recurrir a Dios para la ayuda. Y vamos a preguntar en su palabra qué podemos hacer. O también Dios nos habla por sueños, por visiones, cuando estamos dormidos, cuando estamos adormecidos, etc. Vamos a Hebreos 11, 4 al 12. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese Enoc se fue caminando al cielo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que hay galardonador de los que le buscan. O sea, si tú tienes fe en Dios, no vas a recurrir al hombre, vas a recurrir a Dios siempre. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y así pasa, si tú crees en Dios, vas a condenar a mucha gente que quieres hablarles de Dios y no te escuchan. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, a Canaán. Y salió sin saber a dónde iba. No lo sabía, ni conocía, nunca había salido de su pueblo.
le creyó a Dios. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en las tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad, o sea, la nueva Jerusalén, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Tenía 90 años. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En el 4, Abel por su fe le costó la vida, lo mató su hermano. ¿Sabía que lo iba a matar? Yo pienso que sí. Se le veía en la cara que lo quería matar y lo mató. Pero no tuvo miedo, porque sabe que él iba a morir. Pero ¿quién es su Redentor? ¿Quién lo iba a resucitar? ¿Quién lo va a resucitar? En su segunda venida. Ahí lo vamos a ver. En la resurrección, cuando Jesucristo venga por segunda vez, que es pronto. Él no, su prioridad era estar y seguir a Jesucristo. Él no esperó a morir. Iba a vivir como 1000 años. Mejor le dijo a Dios que se lo llevara. Se lo llevó caminando. Sin fe es imposible buscar la verdad. Tenemos más fe en el nombre de Jesús. Noé, en el versículo 7, le creyó a Jesucristo. ¿Por qué le creyó? Porque preparó el arca. ¿Cuánto tiempo llevó en preparar el arca? Más de 100 años, 120 años. Y todos los hombres de su época, que eran muchísimos millones, 7,000 millones, yo pienso, y los científicos de esa época, que eran más avanzados y tenían mayor conocimiento que los de hoy, lo criticaron, lo tomaron de a loco, y le decían que nunca había llovido, que cómo iba a llover y iba a hacerse un mar donde estaban las montañas, donde Noé hizo el arca. En el 8, Abraham obedeció que saliera donde estaban construyendo la Torre de Babel. Es como decirle a alguien ahorita, sal de Nueva York y vete a un pueblo ahí en la montaña, ahí con poca gente. Pues nadie lo hace, se queda en Nueva York. Pues así, Abraham, se salió de la ciudad donde estaban construyendo la Torre de Babel, que había todos los servicios, todas las comodidades, y en lugar de eso se fue a un lugar que no conocía. La fe basada en la palabra de Dios nos ayuda a creer sin ver lo que dice Dios. Si lo dice Dios, no necesito verlo. Yo lo creo y en esa fe actúo. Esa es la fe de nuestro Señor Jesucristo también. Cuando dice, tengamos la fe de Jesucristo. ¿Cuál es esa fe? Creer en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.